La hemorragia digestiva masiva es un concepto que nos costó bastante definir en el documento de posicionamiento, ya que clínicamente creo que es fácil identificarla, pero si queremos dar una definición precisa quizá no lo es tanto. Finalmente consensuamos definir la hemorragia digestiva masiva como una hemorragia con una gran pérdida hemática en el que el paciente tiene shock de origen hemorrágico, tiene confusión, letargia, oligoanuria y que además en las fases iniciales de la reanimación se le transfunden 2 o más concentrados de Matisse. Y Eduardo, ¿qué crees que es? ¿Por qué la vemos como una entidad relevante o importante? Hombre, yo creo que es relevante fundamentalmente porque tiene una mortalidad superior, porque son enfermos que además muchas veces se mueren tan rápido, es decir, llegan al hospital a veces directamente a la unidad de cuidado intensivo, que a los gastroenterólogos se nos pasan por alto y son como un segmento de ese grupo de pacientes de hemorragia digestiva que primero no estamos controlando, los conocemos mal porque a veces van por otra vía, tienen más mortalidad y es más difícil investigar sobre ellos y sacar conclusiones precisamente por esto, ¿no? Aunque la mortalidad tampoco es descabellada, porque bueno, en muchas series pues 20%, entre 20 y 25%, he revisado yo algunas series, ¿no? Verdaderamente son enfermos que tienen esa particularidad de más mortalidad, más gravedad, que nos hace... Hay como un hueco, yo creo que de investigación ahí que tenemos que completar. Y a mí me da la sensación de que a veces el ABC de la hemorragia digestiva o los pasos lo tenemos muy claro, pero cuando llega este paciente tan crítico, nadie se consigue poner de acuerdo de si lo primero es la endoscopia, transfundirle, revertirle la anticoagulación, y creo que por eso es importante establecer unas pautas de unificación de manejo. Completamente. Incluso, de hecho, fíjate que hay evidencia ya publicada, hay estudios de los últimos 3-4 años, por lo menos yo recuerdo 2, en los que la endoscopia, que a veces estos pacientes urge más, precoz, antes de las 6 horas, implica más mortalidad. O sea, hacemos la endoscopia antes queriendo hacerlo bien y esos pacientes se mueren antes, ¿no? Entonces, creo que sí que merece una reflexión, efectivamente. Yo creo que, como comentábamos, es una patología que es poco frecuente, pero muy grave. En un contexto de gravedad, de situación aguda, a veces no priorizamos o no podemos recolectar de una forma sistemática los datos como para hacer estudios. Por eso los datos disponibles a día de hoy realmente son escasos. Por ello yo creo que el trabajo que estamos haciendo de la SPD para unificar o protocolizar el estudio de esta entidad es fundamental para mejorar el manejo. Y además es que realmente no, que yo sepa, al menos en mi conocimiento, no hay ninguna serie multicéntrica grande de este tipo de pacientes. Entonces creo que hay series de un solo centro que, bueno, que pueden dar una experiencia más parcial, pero es verdad que series grandes, multicéntricas y retrospectivas, además retrospectivas, efectivamente. No tenemos ninguna serie multicéntrica grande prospectiva, con lo cual yo creo que para acercarnos al conocimiento de estos pacientes es una pieza fundamental desde que hagamos esto en la SPD. Realmente, en cuanto a etiología, no hay una gran diferencia respecto a otras hemorragias de menor gravedad. Al final nos vamos a encontrar sangrados variciales, nos vamos a encontrar sangrados de patología péptica, nos vamos a encontrar también hemorragias digestivas bajas, especialmente en pacientes añosos y con comorbilidades, pero no tengo claro, Eduardo, que podamos hablar de una etiología claramente diferencial de la hemorragia digestiva masiva. No, verdaderamente es la misma bolsa, quizá eso, las varices, ¿no? Y un poquito más en las series publicadas y ya está. Y úlceras que a lo mejor duodenales que por una localización desafortunada interesan a un vaso de más calibre y causan estas hemorragias brutales, ¿no? A veces sí que vemos ese fenotipo de paciente con más edad, con más comorbilidad, pero también puede acontecer a veces incluso en pacientes relativamente sanos y no tan añosos. Es verdad que son casos infrecuentes, pero son casos que ocurren. Así es. Es importante la hipertensión portal, como ya decíamos, que tengamos los pacientes cirróticos que tienen varices y también, evidentemente, por eso hicimos un documento de consenso, los anticoagulantes, ¿no? Tomar anticoagulantes y los nuevos anticoagulantes, ¿no? Que pueden determinar que una
una hemorragia que pueda ser importante, pues lo sea mucho más, ¿no? por la anticoagulación. Si bien tampoco está claro que la gente que toma anticoagulantes, de hecho, lo que parece que pasa es lo contrario, que la gente que toma anticoagulantes no está claro que tenga hemorragias más graves. De hecho, parece que es lo contrario, que tengan hemorragias en general más leves porque sangran lesiones que no sangrarían en una persona que no toma anticoagulantes, ¿no? Pero verdaderamente los anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes suponen, siendo muy seguros, suponen un factor de riesgo que yo creo que es importante. Pero otros factores de riesgo también son del propio paciente, es decir, si un paciente parte de una situación frágil, una hemorragia que en una persona sana no condicionaría esa situación de gravedad, también nos lleva a un punto de poner en riesgo la vida del paciente. Pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes con enfermedades cardiovasculares o pacientes con otro tipo de comorbilidad que hace que una hemorragia, digamos, habitual en otro paciente le ponga en situación de riesgo de muerte. Así es. Yo creo que lo hemos dicho, es la mortalidad y no solo la mortalidad, sino a veces la morbilidad, porque puede que el paciente salga adelante, pero también en estas situaciones críticas hay una hospitalización prolongada, a veces hay eventos tromboembólicos, no solo por suspender la anticoagulación, sino por el hecho de que el paciente está en una situación crítica, y estas son las principales razones que al final acaban en mayor consumo de recursos sanitarios, mayor coste y una evolución más tórpida. Luego también hay una mortalidad que muchas veces se nos olvida, que es la que sucede cuando lo damos de alta. La diferida, y hay series en las que en los 6 meses posteriores a la hemorragia masiva hasta un 14-15% de mortalidad en esa época, en ese periodo en el que además ya han superado el momento como la tormenta grave, pero no podemos olvidar lo que decía, ¿no? Que son pacientes frágiles que tienen otras comorbilidades y que a veces la mortalidad está determinada porque se descompensan esas comorbilidades. Hay que pensar si esa hemorragia es como una bandera roja, ¿no? De que, ojo, este paciente está tomando se está descompensando, está tomando un camino peligroso y hay que vigilarlo más, ¿no? En esos 6 meses, ¿no? Puede ser así. Yo creo que el primer concepto que es importante, que lo ha mencionado antes Eduardo, es que la endoscopia quizá no es lo primero es estabilizar al paciente, pero afortunadamente en los últimos 10 años han aparecido varios dispositivos hemostáticos que nos ayudan a controlar más estos sangrados. Por poner un ejemplo, los clips sobre el canal de trabajo tipo Vesco ya son de primera línea en las úlceras de alto riesgo, también las podemos utilizar en resangrados. También han aparecido los polvos hemostáticos que nos pueden salvar en algunas situaciones. A veces es verdad que tenemos que pensar en una terapia puente porque no son tan definitivos, pero son un avance importante. Y han aparecido también varias novedades farmacológicas. Ha aparecido evidencia de que en los pacientes con antagonistas de la vitamina K nos tenemos que olvidar del plasma fresco congelado y irnos al complejo protrombínico. Y han aparecido también los antídotos de los anticoagulantes orales de acción directa, como el divaricizumab, que ya lo tenemos, y también el Andexanet, que aún no está en nuestro país, pero que ya está aprobado por la Agencia Europea. Quizá seguro que me dejo otras novedades hemostáticas, pero yo en mi práctica clínica creo que estas que he mencionado sí que me parece que están marcando una diferencia. Yo creo que básicamente es lo que has contado, ¿no? Las sustancias hemostáticas que teníamos una y ahora tenemos los polvos hemostáticos, tenemos un montón ya, una variedad de 5 o 6, ¿no? Y luego están los preventivos, tipo los geles que ponemos en escaras, pero eso ya es otro contexto. Quizás la hemorragia masiva pues no es tanto, ya está, no tiene un papel, ¿no? Y no tenemos que olvidar que a veces en la hemorragia masiva pues no vamos a ser nosotros, va a ser el radiólogo, sobre todo el radiólogo intervencionista. A veces no sé cuál es tu experiencia, Eduardo. Yo creo que en una hemorragia que el paciente está chocado, que ves directamente en el angiotac el punto de sangrado, ¿qué crees que merece más la pena? Si es alto, intentamos la endoscopia, porque si es bajo, creo que tenemos claro irnos al intervencionismo. Pero imagínate un paciente que ves un sangrado alto en JET, en el angiotac, viniendo de segunda porción. ¿Tú dirías, venga, intento la endoscopia y le trato? ¿O dirías, bueno, ya que lo ve el radiólogo, que lo trate el radiólogo?
Situación difícil, ¿eh? Es difícil. Yo creo que depende de factores, muchos factores locales. Radiólogos intervencionistas no hay en todos los hospitales, es decir, los nuestros tenemos. Entonces, si tenemos un radiólogo intervencionista que está cerca, que no te va a tardar y que pueda hacer el procedimiento rápido, igual es lo más directo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo que puede ser lo más directo, ¿no? Es verdad que hay hospitales más pequeños que no tienen radiólogo intervencionista ni siquiera localizado, entonces ahí sí que tenemos que ir a intentarlo endoscópicamente o a derivar, pero claro, es como a ver si puedes derivar, ¿no? Son pacientes que a veces no se pueden derivar. Entonces, un poco, yo creo que depende de la situación local y de en qué contexto está el paciente. Si está en UCI y dice, mira, el radiólogo va a tardar media hora en venir, si quiere, empieza y si no lo preparamos para, pues, a lo mejor merece la pena si ya lo tiene intubado, ¿no? Es decir, creo que depende de la situación local, ¿no? Pero que puede ser sensato, yo creo que totalmente, que si tiene un radiólogo disponible y está, que directamente proceda. Farmacológicamente, de la última guía europea, a mí quizá me ha llamado la atención que ya hay una recomendación en contra de no utilizar el ácido tranexámico. Y poco más, insiste en que el IVP pues, no parece que tenga un impacto en la mortalidad, que es algo que usamos en el día a día. Sí. Y no olvidarnos de la eritromicina. Efectivamente. Ya está totalmente establecida para los animales. Sí, los 20-90 minutos antes, el IVP como queramos, en perfusión continua o en bolo, que es más cómodo. Además, la perfusión continua es de series, parte de series sobre todo asiáticas, y no se sabe muy bien si es superponible a lo que pasa en los europeos, pero yo creo que da igual. Y ya está, tampoco aporta quizá mejor, lo único que dice es que aporta mejor visualización, ¿no? Mejor, sí. O desescala un poquito la necesidad de terapia endoscópica. Pero no parece que impacte en outcomes relevantes. Realmente no. Bueno, yo voy a empezar primero por decir que por este propio congreso, que creo que se le ha dado relevancia en forma de charlas, de ponencias, de iniciativas de investigación, y creo que la iniciativa de investigación se la voy a dejar a Eduardo, porque son el centro que está liderando un proyecto en el que animo a participar a toda la gente que nos esté oyendo. Y cuéntanos un poco los detalles. Bueno, realmente estamos en un... Realmente esto parte... Yo empiezo a pensar en investigar en esto en torno a 2010, en la que la AGA decía que progresivamente, año tras año, se recibían menos comunicaciones para la Semana de Enfermedades Digestivas Americanas de hemorragia, cada vez menos, ¿no? Decía, había como un declive en la investigación de hemorragia digestiva y se planteaba, era un editorial, si la mortalidad, es verdad que los pacientes son mayores, más o menos se mantenía estable, ¿por qué se investigaba menos, ¿no? Se está muriendo la gente y parece que ha pasado de moda, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos nosotros a investigar hace tiempo, bueno, como nosotros y mucha gente, ¿no? Entonces, ahora yo creo que, como hemos visto en la sociedad, este hueco que hay, este gap de investigación en la hemorragia masiva, pues decidimos, a raíz del documento de consenso, no nosotros, sino el grupo de expertos del documento de consenso, ¿no? Que éramos unos cuantos, que sería importante construir un registro de hemorragia masiva, porque además no hay ninguno, es que no hay ninguno multicéntrico en ningún sitio. Entonces, como fuente sobre todo de conocimiento, como fuente de donde puedan salir no uno, sino los trabajos que se puedan obtener y todos los investigadores que participan en él, en este campo que yo creo que es tan necesario. Entonces la Sociedad Española tiene habilitado este registro, al que está abierto a cualquier hospital de cualquier sitio del mundo, porque en principio va a ser nacional, pero ya tenemos varios hospitales de Hispanoamérica que están participando, y yo creo que un registro multicéntrico de este calibre, llevamos por 36 hospitales, ahora mismo tenemos 200 pacientes, yo creo que puede aportar muchos pacientes y mucha evidencia para tratar mejor a los que vengan. Yo creo que anima también la pregunta anterior. Han aparecido novedades hemostáticas y farmacológicas que nos ayudan a hacer algo más, a sentir que podemos mejorar la evolución de estos pacientes, y creo que es fundamental hacerlo de forma prospectiva, multicéntrica e internacional. Totalmente. Totalmente. O sea, que animamos a todo el mundo a que se sume al registro. registros@spd.es